Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a hacer un video de los breves, retomando esos videos breves, para en muy poquitos minutos hablar sobre juntas de dilatación en estructuras de hormigón armado y la necesidad de su colocación o la posibilidad de omitirlas. Nosotros cuando hablamos de juntas de dilatación, en realidad confunde un poco la palabra, el profesor Arroyo lo explica con mucha claridad, dado que cuando decidimos que una estructura es lo suficientemente extensa en planta como para colocar una junta o más de una junta que la divida para permitir libertad en las deformaciones frente a variaciones de temperatura y deformaciones impuestas por contracción de Fraude, la junta en realidad está haciendo una división de del mismo elemento, ¿sí? Eso por un lado lo menciona el ingeniero Arroyo. Y por otro lado, la tendencia sobre el elemento estructural en su conjunto, como vemos en el esquema del dibujo, es que la contracción produce una reducción, una disminución en la longitud del elemento. Y la variación de temperatura, según sea el signo positivo, producirá una dilatación y un descenso de temperatura, una disminución en la longitud. Claramente predominan las deformaciones de contracción frente a las deformaciones por temperatura en las estructuras de hormigón. Entonces, la situación más crítica a analizar es aplicar un delta T equivalente que simule la variación térmica en menos, ¿sí?, en un determinado periodo de tiempo sobre el elemento estructural y le agregue un delta T equivalente a la deformación de contracción impuesta sobre la estructura. Entonces tendremos que en realidad la estructura pierde una cierta longitud y luego, en función de la geometría de la misma y la disposición de los elementos estructurales que tienden a restringir ese fenómeno, se observarán deformadas que tendrán diferentes formatos. La que vemos es simétrica, porque el edificio en planta lo es, y lo que hemos hecho es un modelado de las losas, vigas, columnas, supuestas articuladas en la base, y le hemos aplicado un delta T negativo, simulando ambos efectos, contracción y un descenso de temperatura. Observamos que el fenómeno se vuelve más crítico en los puntos más alejados del centro del edificio, que sería el centro térmico, ¿sí? Y básicamente se vuelve crítico a nivel del primer nivel. Entonces las columnas más alejadas del centro térmico en el extremo son las más afectadas y los cerramientos de esos paños. Con respecto a la generación de fuerza sobre la estructura debido al impedimento de la deformación libre, producto, entre otras cosas, de los elementos verticales, columnas, tabiques, de la armadura colocada en las losas, las máximas solicitaciones internas se generan en la zona más alejada de los extremos. Acá visualizamos un edificio semejante, pero que tiene un tabique de circulación vertical, en donde el tabique adrede lo hemos ubicado no en la zona central del edificio, sino hacia uno de los costados. Y mirándola deformada, con el mismo criterio anterior, observamos que nuevamente la situación más crítica se genera en la planta baja, en los demás niveles es casi inexistente, y en los puntos más alejados del centro térmico. El centro térmico lo podemos asociar con el punto que no se deforma, que está muy cercano a uno de los extremos del tabique. Entonces, a la derecha vemos deformaciones relativas sensiblemente menores que a la izquierda, porque hay una distancia del centro térmico a la izquierda mucho mayor. Acá podemos ver en planta una geometría idéntica en cuanto a disposición de columnas y en cuanto a el tipo y sección de los tabiques. Pero en el nivel de arriba
los tabiques están centrados. Entonces, ante una deformación de este tipo, por simetría, el delta L total que va a sufrir la estructura se reparte por mitades iguales a izquierda y derecha. Abajo tenemos la misma estructura donde el núcleo de tabiques verticales se ha alojado hacia uno de los extremos en la zona izquierda. Entonces, como ese es un punto que fija la estructura, está asociado con la posición del centro térmico, el delta L se va a producir casi completamente del lado derecho. Entonces la incidencia frente a la misma longitud estructural, frente al mismo magnitud de fenómeno delta T de temperatura y el fenómeno de contracción de Fraude, el delta L sobre la estructura va a ser mucho más relevante en la situación de abajo que en la de arriba. ¿Por qué? Porque la posición del centro térmico se ha modificado. Entonces, como variables que inciden en la distancia máxima entre juntas, podemos mencionar la geometría en planta, por ejemplo, rectangular es más favorable que una sección en L, los factores climáticos locales que generan un delta M estacional, el aislamiento térmico del edificio en la azotea, el tipo de vinculación de las columnas con la fundación, sean estas, se puedan considerar articulaciones o empotramientos. Naturalmente va a depender de las características del suelo y el tipo de fundación que hayamos definido. La ubicación del centro térmico de un nivel de losa, que sería, como dijimos anteriormente, el punto que no se desplaza frente a una variación uniforme de temperatura. El tipo de cerramiento, o sea, según el tipo de cerramiento, va a admitir mayores o menores deformaciones relativas máximas entre pie y cabeza en las zonas extremas. Y si el edificio tiene calefacción o aire acondicionado, que es lo habitual. El análisis global de la estructura y los efectos que sobre ella se produzcan dependen de una variedad de parámetros de cierta complejidad, como la rigidez relativa de vigas, columnas y losas y tabiques eventualmente, considerando que los elementos más solicitados van a tener un comportamiento no lineal debido a la fisuración. Y también considerando los efectos reológicos que hemos mencionado, la contracción y a su vez la fluencia lenta. Recordando solamente el aspecto de la contracción, si tenemos un elemento tensor con barras incorporadas y lo dejamos de curar apoyado sobre premoldeado sobre una placa, ¿sí? O sea que no actúa ninguna carga exterior, luego de pasado un cierto tiempo, observaremos que sufrió el elemento tensor una pérdida de longitud igual a E'S o S. ¿Sí? Si ese elemento tensor no tuviese armadura, la deformación impuesta por la contracción de Fraude sería el término E'S más Εc. E'S es lo que se acortó el tensor físicamente con la armadura presente, y Εc es la elongación del hormigón, lo que el hormigón hubiera necesitado acortarse y no pudo por la restricción que le impone la armadura. Por tanto, en el elemento apoyado sobre la mesa y sin cargas exteriores, va a haber una tracción remanente sobre el hormigón, Nc, y una compresión actuante sobre las armaduras Ns sobre 2, que podemos asumir como simétrica. Si esa tracción llega al nivel de la tensión de tracción de rotura uniaxial, se van a producir fisuras, ¿sí? En el elemento tensor. Un comportamiento semejante a esto tiene la losa en la sección alargada, donde la sección desea acortarse un cierto valor por efecto de la contracción y las armaduras colocadas en la losa longitudinales restringen parcialmente esa deformación junto con los demás elementos que son las columnas y tabiques. Entonces, esto genera que en un edificio simétrico, donde el centro térmico está en el centro de la luz, por ejemplo, en las columnas, en este caso las supusimos articuladas, las mayores solicitaciones de momentos, flectores y esfuerzos de corte se generen en las columnas más alejadas del centro térmico, en este caso en ambos extremos. Lo mismo ocurre sobre las vigas.
Entonces hay que evaluar la magnitud de estas solicitaciones en esas columnas y vigas extremas con un criterio adecuado en función de que un análisis en estado 1 va a estimar en exceso esos valores porque la estructura se va a estar comportando de otra manera. En la medida que pasen las secciones más solicitadas al estado 2 se van a ir disipando y reduciendo los valores de solicitaciones. Y en la zona interna, sobre todo en la zona central, se generan tracciones en la losa por esas deformaciones restringidas de la misma forma que lo que vimos en ese tensor apoyado sobre la mesa. Entonces, con respecto a las deformaciones impuestas y la evaluación para ver si decidimos colocar una junta de dilatación en la estructura o no, tenemos que analizar dos cuestiones básicas. Aspectos relacionados con posibles patologías en los elementos de cerramiento no estructurales que básicamente se pueden generar por diferencias relativas de deformaciones entre pie y cabeza de un determinado nivel, que sería la planta baja, y en los puntos más alejados del centro térmico, y aspectos relacionados con posibles patologías sobre la estructura por efecto de esas deformaciones impuestas. En cuanto al primer aspecto, no hay demasiadas referencias en cuanto a los límites de deformación relativos entre niveles admisibles. Sí hay muchas referencias respecto a las deformaciones admisibles en vigas y losas por cargas gravitatorias, para que no generen deformaciones que, por ejemplo, dañen la mampostería sobre la cual se apoya o cerramientos. Se denomina usualmente flecha activa y se sugiere no superar el valor de L sobre 480, por ejemplo en el código ASI 318. Pero para límites de deformaciones relativas entre niveles no está tan claro el tema. A modo de referencia, cuando los cerramientos sean de mampostería, podemos pensar como una primera aproximación que dicho límite se establece en función de la altura de piso y podríamos dar como una referencia a la altura de piso sobre 500 como un valor tope máximo. Otras publicaciones, como las del profesor ingeniero Eduardo Pedoja, sugieren valores límites menores, del orden de H sobre 800. Entonces, si hacemos la corrida del software, tendríamos que analizar en los extremos la diferencia de desplazamiento relativo entre pie y cabeza. Y para cerrar este video cortito, acá visualizamos, por ejemplo, una junta de dilatación que decidimos colocar en la estructura y observamos que la misma genera pérdida de espacio físico, por ejemplo, duplicar las columnas y vigas de apoyo en la zona de la junta y problemas de mantenimiento seguramente porque son posibles vías de infiltración de agua y de humedad y problemas que requieren un mantenimiento permanente. Entonces, el análisis criterioso de si colocamos o no las juntas es un aspecto importante desde el punto de vista de los tiempos de construcción, ¿sí? Y de los aspectos relacionados con el costo de mantenimiento y los problemas luego a posteriori. Este tema está debidamente ampliado en el video que les voy a dejar abajo en el enlace. Ahí pueden tener una idea más completa del tema e inclusive un análisis aproximado de cuantías de armadura a colocar sobre la losa en caso de decidir no colocar estas juntas y efectos sobre las columnas extremas. Bueno, era simplemente esta presentación. Gracias.